Durante varios meses tenemos que hablar de Chile. Estuvo recogiendo datos, conversando con más de 10.000 chilenos. Encontró muchas propuestas de diversas aristas que tienen que ver con la vida en la sociedad y se las entregaron a los candidatos a la presidencia de la República. Queremos profundizar en aquello, en los dolores que tiene nuestro país, y para eso nos acompaña hasta ahora Valentina Rosa, subdirectora de Tenemos que hablar de Chile. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias por el espacio. Bueno, son 39 las propuestas que le entregaron a los candidatos. Antes de ir al desglose, me gustaría saber cómo se recolectaron los datos, porque hemos visto fotografías, videos, mucha gente allí conversando. ¿Cómo se llega a aquilatar cuáles son los problemas que tiene Chile? Sí, eso principalmente nos dedicamos en Tenemos que hablar de Chile, a juntar gente. Y bueno, nosotros somos un proyecto de participación ciudadana, de escucha ciudadana, donde queremos que personas de distintas realidades tengan la oportunidad de opinar respecto de los sueños que tienen para el país, aquellos que quieren cambiar, aquellos que quieren mantener, aquellos que sueñan que pase en el país. Y por eso hemos hecho varios otros procesos, pero en función de este proceso electoral hicimos un año de participación ciudadana que partió en octubre del año pasado con una consulta digital, 15 minutos, porque sabemos que no todo el mundo tiene tiempo para quizá un diálogo de 3 horas, entonces en 15 minutos podían contestar oportunidades, desafíos que veían para el país y acciones concretas. Después las mismas preguntas, nos juntamos casi 1000 personas en la estación Mapocho, que hicimos ser, por decirlo de alguna manera, como un ENADE social donde las autoridades, pero también la sociedad civil, empresas, las iglesias, scout, un montón de personas, tuvimos la oportunidad de juntarnos ahí, de nuevo contestar de oportunidades, desafíos y acciones concretas. Finalizamos con unos talleres que hicimos este año para ir agrupando, ya que es de todo lo que habíamos recogido, lo que iba saliendo. Y en agosto de este año tuvimos una consulta digital ya para cerrar cuáles eran esas. Nosotros pensábamos que íbamos a llegar quizás a 5 o 6, que era lo que nos hacía sentido a todos. Pero quizás la primera noticia es que son muchas las propuestas, porque son reflejo de los muchos anhelos que tiene la ciudadanía. Ya, y mirando la foto un poquito más grande, en este Chile del 2025, post-estallido, post-pandemia, post-procesos constitucionales, con un gobierno de un sello de izquierda que viene de un sello de derecha, ¿en qué momentum está Chile? ¿Cómo nos pilla esta recolección de propuestas? Sí, eso es bien interesante mirar, bueno, el trabajo que hemos hecho en Tenemos que hablar de Chile estos 6 años, los que les interese pueden comparar ahí los distintos informes que tenemos. A partir del estallido veíamos un sinfín de temáticas quizás más enfocadas en los derechos sociales, en cambiar algunos sistemas, algunas leyes, salía mucho el sistema de salud, el sistema de pensiones. Ya hacia el 2023 se empezó a concentrar muchísimo en seguridad y era principalmente casi lo único que salía en nuestros diálogos. Y hoy día vuelve, por supuesto seguridad sigue siendo un temazo importante, pero vuelve a aparecer muchos otros temas, vuelve a preocuparnos sumamente los profesores, las listas de espera, y aparecen temas nuevos también que quizás no son los que están en el top de la lista de lo más hablado, pero la gente también en nuestros diálogos empezó a hablar de litio, de hidrógeno verde, de lo importante del turismo cuando le preguntábamos sobre las oportunidades del país. Y para eso, para nosotros es muy interesante darle valor a todos esos relatos y por supuesto hacernos cargo de ese miedo, de esa inseguridad que las personas sienten, pero decir, bueno, ¿qué ven las personas cuando, sin saber quizás del tema, hablan de hidrógeno verde, hablan de litio, hablan de profesores, hablan de burocracia, hablan de desarrollo de regiones, de municipalidad y tantos otros temas que reflejan toda esa vivencia de la ciudadanía? Ya, o sea, desprendo por tus palabras que las 39 propuestas que le entregaron al candidato coinciden también con muchas otras encuestas que conocemos a lo largo de un año, las CEP, las de universidades, la encuesta Bicentenario, que van mostrando cuáles son las prioridades de los chilenos, los dolores, dónde le aprieta el zapato al chileno. Sí. Así es, por supuesto hay una coincidencia bien importante respecto, por ejemplo, a veces las encuestas nos muestran salud, educación, como solo el concepto, acá ya empezamos a desglosar un poquito más y aparece dentro de salud especialistas en regiones, listas de espera, salud mental, empiezan a aparecer unos matices que yo creo que es bien importante hacernos cargo, y lo mismo pasa por lo tanto con los otros temas. ¿Qué significa ser un país más educado? ¿Qué significa ser un país más desarrollado? Es de las cosas que podemos empezar a desglosar con esto. Y lo otro que quizás complementa un poco el trabajo de la encuesta es que acá la lista es un poquito más larga, entonces empezamos a ver ya, bueno, ¿qué hay después de la prioridad 20, 30? Siguen saliendo ideas, ¿cuáles son esas cosas que quizás vale la pena mirar ahora y que no nos exploten en 5, en 8, en 10 años más, sino que empecemos a trabajar colectivamente desde ya? Valentina, ¿y hoy día las autoridades escuchan a los ciudadanos, estos que se manifiestan como problemas, como propuestas, como dolores, ponle el nombre que quieras, sintonizan con las autoridades, con los que postulan a ser presidente en este caso, a ser parlamentario, a ser alcalde, o van por carriles separados las prioridades de uno y las necesidades de los otros? Yo diría que de ambos. Hay, por supuesto, cosas que están muy en la palestra del debate público, que también están en la conversación ciudadana, pero quizás hay otras que creemos que no, para bien y para mal lo digo. Por ejemplo, si bien el debate público a veces habla de la coordinación de policías,
a nosotros nos sorprendió que era algo que también las personas están muy conscientes de que no solo necesitamos más carabineros en las calles, necesitamos flujos de información más optimizados, que las policías, las instituciones, la fiscalía trabajen de manera más colaborativa, y era algo que nos alegra que haya esa coincidencia. Pero obviamente también hay otras diferencias. Por ejemplo, yo diría que salud mental está mucho más presente como una preocupación de la ciudadanía que lo que vemos en el debate público, y eso es en parte los temas que me refería de quizás hacernos cargo lo antes posible, antes de que sean temas más graves y que lleguemos más tarde a hacernos cargo. Entremos a los temas que ustedes los ponen bajo 5 conceptos, que son desesperanza, miedo, orfandad, incertidumbre y también potencial. La crisis de corrupción que está viviendo nuestro país, ¿cómo la abordan? ¿Cómo se manifiesta? ¿Le preocupa a los chilenos lo que pasa en el Poder Judicial, en el Parlamento, esto que escuchamos del teléfono de Luis Hermosilla y otros tantos casos que están vinculados al concepto de la corrupción que nos avergüenza a muchos? Totalmente. De hecho, incluso es de las propuestas que logra mayor adherencia de parte de la ciudadanía en este último ejercicio que hicimos después de... es importante rescatar que esto son propuestas que nosotros no pusimos sobre la mesa, sino que qué oportunidad y desafío, la gente los traía y al final solo dijimos, bueno, ¿qué te parece esta última redacción? Y en ese último ejercicio, las medidas anticorrupción y subir los castigos para la corrupción termina siendo incluso más popular que temas como el cierre de fronteras o el patrullaje en la calle. Yo creo que no es que pone a competir las propuestas, pero nos parece interesante que para las personas el tener una institucionalidad que se haga cargo de sus problemas, que responda, que sea transparente, que se aprueba, es igual de importante probablemente que esta sensación de inseguridad que estamos sintiendo, porque sabemos que ahí hay algo que nos permite quizás hacernos cargo de ese y de otros temas. ¿Y eso se mejora o se arregla o se endereza, no sé el concepto que quieras utilizar, con más leyes, con mejores políticas públicas o no? Porque ustedes también ahí hacen varios desgloses de propuestas de cómo mejorar cada uno de los planteamientos que se hacen. Sí, eso es bien interesante que nosotros de hecho lo englobamos como, para no poner medidas de salud, medidas de educación, en estas emociones que tú mencionabas. Y le hemos puesto nosotros, no es que saliera de la ciudadanía, pero por englobar le hemos puesto esta sensación de orfandad, de que falta una dirección país, un proyecto país, no solo porque falte un líder o esto no es para atacar a ningún sector o ningún partido, sino que como país nos falta una dirección en la que nos sintamos colectivamente y caminando hacia allá. Pero eso, en vez de quizás que la ciudadanía nos diga, bueno, necesitamos fortalecer los partidos políticos o mejorar líderes o necesitamos un nuevo líder, es decir, bueno, cuando falle el sistema tiene que haber un castigo y al menos la propuesta de la ciudadanía es subir los castigos y subir las penas. Ahí obviamente los expertos en política pública tienen que ver si eso es lo más efectivo, pero es interesante que esa es la mirada que viene desde la ciudadanía, que ante una falla de aquellos que nos dicen que pueden manejar el Estado, que se ponen a disposición, que tienen un proyecto, en el minuto en el que falla tenemos que ser capaces de reaccionar lo antes posible y duramente. Uno de los grandes problemas que tiene Chile es la delincuencia, la inseguridad, pero también aparece en casi todas las encuestas la migración. El problema con los migrantes porque ha llegado demasiada gente y hay conflictos sociales que se dan permanentemente en los territorios y en los barrios de nuestro país. ¿Qué piensan los chilenos sobre la migración? ¿La mano acogedora, la mano dura que proponen algunos candidatos de echar a las personas que están indocumentadas? ¿Qué es lo que arrojó estas propuestas que le llegaron a los candidatos? Sí, como te decíamos, nuestra pregunta era abierta y si bien se habló de migración, no pareciera, al menos en nuestros espacios, que tenemos un problema con la migración en sí misma o que nos moleste la migración sin apellido. En general, cuando salen en los espacios de participación de Más para Chile, la migración sale la incomodidad con la migración irregular o desbordada o con el desorden o las consecuencias que eso trae para la vida común de las personas en algún otro espacio, pero no necesariamente una crítica al migrante en sí mismo. Y obviamente eso se concentra en los temas de seguridad y la propuesta más clara o que se podría asociar más evidentemente a eso es del control de fronteras, que también es de probablemente las más populares dentro de todo el ejercicio que levantamos. Y si se mira hacia adelante la desesperanza, la incertidumbre, el Chile que sueña con un mejor mañana, ¿qué les parece a los chilenos? ¿Lo ven con optimismo? ¿Lo ven con preocupación? Yo diría que hay optimismo. Primero sale esa desesperanza compleja y ese miedo, y es lo que está, o sea, cuando ¿Pero uno el miedo empieza... al tema económico, el miedo a la pobreza, el miedo a perder la pega? ¿Cuál es el miedo de los chilenos? Yo diría, la desesperanza está muy asociada a los temas de salud y educación. En el fondo, yo estoy mandando a mi hijo al mejor colegio que puedo pagar, me esfuerzo, pero ni siquiera sé si está teniendo clases, o sea, como que hay una incertidumbre ahí, si es el mejor colegio, si va a lograr lo que yo aspiro en mi proyecto de vida con el proyecto educativo en el que puse a mis hijos. Está el tema de la desesperanza por la salud. Hay mucha incertidumbre que, bueno, yo tengo un accidente o me enfermo y este castillo de naipes que armado de proyecto de vida se cae completamente.
El tema del trabajo seguro también, trabajo de buena calidad, trabajo decente, como se mencionaba en el bloque anterior, también es algo bien importante. Pero cuando forzábamos la conversación y decíamos a las personas, bueno, ¿y cuáles son las oportunidades que ve? Salen esas oportunidades. Yo creo que cuando uno empieza a rascar un poquito, salen esa mirada del país que en este momento nos ha tocado muy asociado a los temas económicos, pero no solo a crecimiento, que obviamente es una palabra que está muy presente en el debate público, en los tomadores de decisiones. Acá la gente lo relaciona con un proyecto país, con mayor desarrollo productivo, con la educación técnico-profesional. Hacen quizá unas conexiones que dicen, bueno, esto, que haya un mayor desarrollo productivo, ¿en qué me pega a mí? Bueno, que mi hijo que está en un colegio técnico salga con un trabajo que efectivamente pueda tener un buen trabajo, un buen salario, aportar al país, ser parte de este nuevo modelo de desarrollo, quizás sentirse parte, pero eso se baja en la cotidianidad de las personas, en poder avanzar en la lista de espera, en poder tener certeza de que si me enfermo voy a tener atención, que puedo tener un buen trabajo, que mi hijo tiene buenos profesores y que el país en base a esas cosas puede ir creciendo. Valentina, estas propuestas son 39, basadas en las preguntas y respuestas de más de 10.000 personas que también hicieron sus propuestas para poder conformar esta glosa que se entrega, este documento. Usted se lo entregaron a varias candidaturas presidenciales, no a la de Franco Parisi. Y hoy día todos los analistas dicen que él es el que mejor sintonizó con los dolores de los chilenos. ¿La campaña de Franco Parisi se parece a lo que dice el documento de Tenemos que hablar de Chile? Sí, bueno, nosotros hicimos una reunión con los coordinadores programáticos de todos los sectores y ahí estuvo presente la de Franco Parisi. De hecho, tuvimos una muy buena conversación entre coordinadores programáticos. Hubo muchísima coincidencia de los programas con lo que acá está en nuestro informe y una muy buena conversación entre los distintos sectores. Este fue un encuentro sin cámara, para una buena conversación entre nosotros sobre estas propuestas ciudadanas y la verdad que la conversación que tuvimos fue muy fructífera y esperamos que haya sido muy útil. Creemos que hoy día sí, en las campañas es más fácil quizá enfocarse en 3, 4 mensajes y eso en parte está presente acá. Pero lo que hay que ver es la brecha de que acá presentamos 39 y por supuesto hay más preocupaciones que ni siquiera alcanzamos a cubrir nosotros y eso ya se abre una puerta de hacernos cargo el nuevo gobierno, el nuevo Congreso de estas 39 y más propuestas que reflejan la cantidad de preocupaciones ciudadanas. Ya, pero no hay mayor coincidencia entre lo que dicen ustedes y lo que dice el programa de Franco Parisi, porque algo le hizo sentido a ese votante que le costó tanto leer a los políticos y también a los analistas. Sí, yo diría que empatice de cómo se baja esto. De hecho, cuando lo hablamos con los coordinadores programáticos, nos decían, bueno, esto para mí es más Estado. Y yo decía, no, esto es Estado más eficiente. Y los decía, no, esto significa un Estado más inteligente. ¿Cómo se reduce la lista de espera? ¿Cómo tenemos mejores profesores y mejores condiciones laborales para los profesores? ¿Cómo llegamos a tener una presencia de policía más que las personas perciban y les entreguen mayor seguridad? El camino efectivamente es distinto y eso la política pública y cada sector político tiene una receta distinta. Pero aquí quizás está clara la meta hacia la que deberíamos caminar colectivamente. Están buscando ahora la propuesta 40. Así es. ¿Cómo les ha ido y por qué 40? Bueno, 39 era un número raro cuando cerramos y dijimos, sí, bueno, seamos responsables con lo que salió, no queríamos nosotros ponernos a inventar, así que bueno, 39 es lo que surgió de este ejercicio de un año y dijimos, bueno, esto partió en octubre del año pasado y la discusión presidencial empieza a sacar nuevas temáticas también. Abramos la ventana a ver si es que hay algo más que se nos fue. Fue ese ejercicio un poco de transparencia, es decir, volvamos a escuchar a la ciudadanía. Así que quienes estén interesados, bueno, en conocer las 39 propuestas y si no está su tema, poder proponerlo. En la página web tenemos que hablar de chile.cl, está toda la información para conocer estas propuestas y presentar la 40. Esto partió el año pasado y estuvo presente el presidente de la República, Gabriel Boric, en este encuentro presencial que tuvimos. Nosotros queríamos presentarle este ejercicio con la propuesta 40 a quien sea el presidente electo, así que también para aquellos que estén buscando un espacio de incidencia, acá también hay un espacio donde entregar esas preocupaciones que tiene y ojalá la reciba el próximo presidente o presidenta de la República. Ya, Valentina, y esto ya empieza la del 2026, ¿no? Empiezan ya las reuniones, recolección de datos, porque puede cambiar quizás las prioridades de los dolores que tienen los chilenos, ¿no? Sí, para nosotros siempre es importante estar escuchando, haciendo participación ciudadana, obviamente. Como proyecto es un contexto muy distinto que cuando partimos en estallido social o en los procesos constitucionales. Pero esa necesidad de hablar sobre el país que queremos, creemos que sigue absolutamente latente en otras formas, quizás no los cabildos que veíamos en el 2019,
pero hay miles de personas que quieren y buscan espacios donde participar, donde generar esas propuestas que surgen desde tantos distintos rincones del país. Valentina Rosa, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, muchas gracias por esta entrevista, por venir a Vía Pública. Mucho éxito en la propuesta 40, que quizás va a ser la más difícil porque las cosas nunca terminan. Muy invitado a fácil. que tú manifiestes también tu opción 40. Sí, vi que hay que colocar el nombre y todo aquello. Gracias por venir, gracias por estar acá en Vía Pública. Muchas gracias.